Hay una oportunidad, bueno, lo que pasa es que todo el mundo piensa, está convencido que las elecciones van a ser amañadas, pero hay una oportunidad el 22 de abril de cambiar esto, que no puede cambiar de la noche a la mañana, pero hay una oportunidad de cambiarlo con el voto. Pero lo primero que hay que preguntar es si los partidos políticos de oposición van a participar o no de esta elección, particularmente la Mesa de Unidad Democrática. Bueno, digamos que en un gobierno y en una democracia normal, las elecciones serían la vía del recambio político. Sí. Este no es un gobierno normal. Este es un gobierno anormal, es un gobierno aparte que se ha aislado de cualquier ámbito legal o institucional que dé las garantías mínimas para poder ejercer un proceso electoral. No lo ha hecho en las elecciones anteriores, mucho menos lo va a hacer en esta. También ya para la sociedad civil en algún punto hay un dilema entre hasta qué momento uno sigue dialogando sin ningún tipo de acuerdo, porque fíjate que en los diálogos de ahora en República Dominicana no se llegó a ningún tipo de acuerdo con el gobierno, pues no están dispuestos a garantizar ni a poner árbitros confiables, pues el gobierno no tiene más respaldo, si no tiene el 20 ni el 20%. Entonces, de nuevo, hay que dirimir en qué condiciones sea una elección, o si sea una elección sabiendo que las condiciones no garantizan los mínimos arbitrios, digamos, para que sea transparente, pero que quede tan expuesto el fraude como ya quedó en la elección pasada, que de repente esto desencadene lo único que tiene que pasar en Venezuela, que es una fractura en el sector militar para poder reinstitucionalizar el país, porque hoy hay un golpe de Estado. Que no, pero eso nos pone ante una opción mucho más complicada. Bueno, perdón, pero es que esperemos que no, porque es que en Venezuela hoy no hay una democracia, en Venezuela hay una dictadura, entonces el problema es volver al status quo de un Estado y de una república. Los dos sabemos qué pasa cuando hay dos bandos armados en pugna en el país. No, correcto. La idea sería que no hubiera una confrontación, sino que exista un liderazgo que, cuando yo hablo de una fractura de las Fuerzas Armadas, hablo de que, salvo las jerarquías, digamos, todo lo que es la institución militar, respalde, digamos, la república como debe barajarse y ejercerse. Dame un minuto, por favor. Roberto Denis está en Miami, es exiliado, es periodista. Quiero saludarlo. Gracias por este tiempo aquí en TN Internacional. Quiero preguntarte por el panorama en un lugar como en los Estados Unidos, en donde desde 2013 hasta fecha aumentó el pedido de recepción para los venezolanos en un 37, casi en un 40%. Es muchísimo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Como decías en la introducción, nosotros llegamos recientemente aquí a la ciudad de Miami. Un poco la salida nuestra, en mi caso, y de 3 compañeros del portal de investigación Armando.info, fue una salida que tomamos, digamos, de forma preventiva a raíz de una demanda que estábamos enfrentando desde hace unas semanas allá en Caracas, y para lo cual no teníamos, digamos, las suficientes garantías desde el punto de vista judicial, debido, digamos, a la politización que tiene hoy en día el sistema judicial venezolano, y por eso tomamos la decisión de al menos salir preventivamente para estar un tiempo fuera y poder continuar con nuestros trabajos desde afuera. Que permite una observación, por cierto, a la distancia de lo que están pasando otros compatriotas. Ustedes tienen que irse por una cuestión puntual, la persecución que se hace sobre los periodistas, la limitación total en cuanto a la información. ¿Con qué panorama se encuentran entre quienes han ido a exiliarse allí? Bueno, como bien decías, Miami es una ciudad, digamos, en la que hay montones de venezolanos. Digamos, históricamente ha habido una relación muy cercana entre Miami y Venezuela, pero digamos lo que estamos viendo en los últimos años es una escalada o termina siendo atípico, porque, exacto, estamos hablando de que Venezuela en muchos sentidos parece un país en fuga, en el sentido de que, bueno, se ha ido gente, hace mucho tiempo se fue gente que a lo mejor veía empresarios que veían su capital peligrar, decidieron salir del país e invertir en otros sitios, se han ido profesionales de los más calificados que ha tenido el país, se están yendo a muchos destinos, uno de ellos aquí los Estados Unidos, pero también en América Latina. Y más recientemente las imágenes que estamos viendo, sobre todo en el cruce fronterizo con Colombia, que prácticamente estamos viendo no sé, imágenes de miles de personas desesperadas tratando de salir para buscar lo mínimo y buscar un modo de subsistencia que hoy en día en Venezuela está muy difícil lograr. Roberto, gracias por estos minutos que le das a TN Internacional y vamos a seguir en contacto.
Saludos, gracias a ustedes. Vamos a ver, Mariana, en la redacción, ¿qué pasa con Estados Unidos que no termina de encajar la decisión de llamar a elecciones presidenciales de modo unilateral? Sí, es así. Bueno, como llamaron a elecciones para el 22 de abril, la Comisión Nacional Electoral, que se llama CNE, bueno, este tuit circuló por todos los portales del mundo. Vas a ver, mira, esto lo publicó la agencia de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos en español, firmado por Heather Nauert, que es la vocera del Departamento de Estado. Bueno, ellos denuncian públicamente la decisión de la CNE de Venezuela de promover unilateralmente elecciones presidenciales y apoyan a los partidos políticos opositores en esta cruzada contra estas elecciones presidenciales para el 22 de abril. Mariana, volvemos en un ratito. Andrés, decíamos antes que los números que tiene Maduro son impresionantes para abajo. Uno no puede entender cómo hay tanto apuro en llamar a elecciones con estos números. A ver, corregime si por lo menos la última encuesta que tengo de la gestión de Maduro, reprobada en un 75%, 77% de los consultados quiere un cambio, 16% no, 7% no sabe, y aún así uno tiene la terrible sensación de que el resultado está cantado. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, es que justamente yo lo que quiero decirte, y con la responsabilidad que lleva esto, Venezuela no tiene una salida romántica de la situación en la cual está. Venezuela no tiene una salida que es de diálogo y de negociación. El gobierno no está dispuesto a dialogar. El gobierno tiene altísimos vínculos con el narcotráfico, con el terrorismo. Tiene un único ámbito de libertad que es Venezuela. Y cuando tú tienes un único ámbito de libertad, no tienes absolutamente ningún incentivo para poder negociar un cambio del status quo. Entonces yo sí creo de que es muy importante, sobre todo en el mundo de, pues los venezolanos, sobre todo los de oposición, ¿qué recursos van a tener? No hay comida, no hay trabajo. Hablas a ver cuántos exiliados hay, a cuántos asesinaron y cuántos no tienen para comer. Entonces tú no puedes, digamos, yo creo que Venezuela hoy es un caso ideal para que en este siglo la comunidad internacional muestre que por primera vez puede actuar sancionando a los funcionarios públicos que actúan dentro del Estado venezolano, congelando todas las cuentas bancarias de funcionarios públicos del Estado a nivel internacional, como lo está haciendo la Unión Europea, como está haciendo Estados Unidos, prohibiéndole el ingreso a los países. Entonces yo creo que hay que asfixiar al régimen desde el punto de vista internacional y tratar, obviamente, de operar a nivel político, a nivel local. Mientras tanto, Andrés, los únicos asfixiados son los ciudadanos. Yo te invito a compartir esta nota que conmueve hasta los huesos. Una maestra en un lugar alejado, que escuchen lo que tuvo que hacer para no desmayarse dando clase. Eva. Yo en lo personal, la semana pasada, trabajé 2 días sin comer todo el día. Solamente un vaso con agua el jueves, con azúcar. Porque eso es lo que está sacando el municipio de Baruta y Latillo, los Gamas. Están sacando azúcar y el jueves sacaron harina pan y el viernes. A mí no me toca, a mí me tocan los martes. Y yo no me doy el lujo de ir a hacer una cola porque no tengo paciencia para pararme tan temprano. Mi trabajo no me lo permite porque son responsabilidades, son 2 planteles. La crisis que está viviendo ahorita en este país, lamentablemente ha hecho que muchos profesionales, en especial en la docencia, se vayan, se renuncien. Porque fíjate que sin ir tan lejos la parte de incentivo laboral. Te puedo decir que yo acabo de cobrar como quincena 268 bolívares. Y me compré medio cartón de huevo, 4 papas y 4 plátanos. Y no tengo para el pasaje ahora. Y yo gasto diario 15.000 bolívares de pasaje. Esta nota es más larga. Vamos a editarla en otro momento para poder presentarla.